Noches, compañeros y profesora. Yo expondré la primera parte que se refiere a las estadísticas sobre el cáncer de pulmón. Siguiente diapositiva, por favor. Por favor, un poquito más fuerte. Sí, profesora, disculpe. Yo estoy un poquito, yo sufro de asma, estoy un poco agitada y cuando hablo mucho me canso. Si pudiera, por favor, mantener este tono para no agitarme más. Ok. Bueno, comenzamos. Aquí presento los estadísticos internacionales no ocupacionales sobre el cáncer de pulmón. Según la Sociedad Americana contra el cáncer de pulmón es el segundo cáncer más común que afecta tanto a hombres como a mujeres, sin contar el cáncer de piel. Y alrededor del 13% de todos los cánceres nuevos pertenecen a este tipo. El cáncer de pulmón principalmente ocurre en las personas de edad avanzada y la mayoría de las personas que son diagnosticadas con este cáncer tienen entre promedio de 65 años a más. Por ello, es por mucho la causa principal de muerte por cáncer entre hombres y mujeres, representando casi un 25% del total de muertes por cáncer. Cada año, más gente muere por cáncer de pulmón que por cánceres de colon, seno y próstata combinados. Aquí presento una gráfica extraída del portal de la Organización Mundial de la Salud sobre los perfiles oncológicos de los países en el año 2014, donde se muestra la incidencia de varios tipos de cáncer. Respecto a los hombres, en el año 2014, el número de casos de cáncer de pulmón que se presentaron fue de 1.447 y el número de casos de cáncer de pulmón que se presentaron en mujeres fue de 1.332. Y en general, la probabilidad de que un hombre padezca cáncer de pulmón es de 1 sobre 15, pero para las mujeres la probabilidad o el riesgo es de 1 en 17. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a la incidencia y prevalencia. Según la Organización Mundial de la Salud, los cánceres que causan un mayor número anual de muertes son los de pulmón, hígado, estómago, colon y mama, y no refiere al cáncer de, sí refiere al cáncer de pulmón, pero a veces hay estadísticas que no coinciden entre estas organizaciones. Por ejemplo, los datos de incidencia y prevalencia los saqué del portal del National Institute of Cancer, en donde nos dice que la tasa de nuevos casos de cáncer de pulmón y bronquios fue de 54.2 por cada 100.000 hombres y mujeres por año, según los casos de los años desde el 2013 al 2017 ajustados por edad. Aquí se puede observar un gráfico extraído del National Cancer Institute, en donde se muestra la relación de la tasa de casos nuevos o tasa de incidencia y el índice de mortalidad desde el año 1992 hasta el año 2018, donde se nos muestra la tasa por cada 100.000 personas. Y como podemos ver en el gráfico, la tendencia tiene una pendiente negativa. Y respecto a la prevalencia, en el año 2017 se estima que 558.250 personas vivían con cáncer de pulmón y bronquios en los Estados Unidos. Es más frecuente entre las personas de sexo masculino. Sin embargo, la prevalencia en el sexo femenino ha aumentado respecto a los años. Las gráficas de abajo corresponden a gráficas extraídas de la Organización Mundial de la Salud, donde se muestra la distribución de la mortalidad por cáncer y la evolución de la mortalidad por cáncer estandarizado por edades. En la primera gráfica de la distribución de mortalidad por cáncer se puede observar en el gráfico circular que de 12.300 muertes, el 10.5% corresponden a la categoría de cáncer de tráquea, bronquios y pulmones en relación a los hombres.
Y en referencia a las mujeres, de 14.000 muertes, el 6.6% pertenecen a esta categoría de cánceres de tráquea, bronquios y pulmones. Y respecto al gráfico de la evolución de la mortalidad por cáncer estandarizada por edades, se puede observar que el cáncer de tráquea, broncos y pulmones en los hombres tiene una pendiente negativa que ha ido en picada respecto a los años desde el 2000 hasta el 2012. Sin embargo, se puede observar una pequeña tendencia o un equivalente en relación a las mujeres. En el mismo periodo de tiempo, no se ve la tendencia en picada como en los varones. Por eso coincide con los datos de prevalencia que se nos da que el cáncer de pulmón en el sexo femenino puede ir aumentando en relación a los años y, de ser así, el número de casos de mujeres superará el número de casos de varones. Siguiente diapositiva. Aquí presento los casos nuevos y muertes estimadas en el año 2020. Estas estadísticas están extraídas del National Cancer Institute en referencia a los datos estadísticos sobre el cáncer de pulmón y bronquios. Y nos dice que los casos nuevos estimados en el 2020 fueron de 228.820, que representan al 12.7% del total de nuevos cánceres. Esto en relación solo a los Estados Unidos. Y las muertes estimadas fueron de 135.720, que representan un porcentaje de 22.4%. También tengo datos o proyecciones para este año 2021. Para el año 2021, la Sociedad Americana contra el Cáncer estima que se diagnosticarán alrededor de 235.760 nuevos casos de cáncer de pulmón y alrededor de 131.880 personas morirán a causa de este cáncer. Estos datos corresponden solo a los Estados Unidos. Siguiente, por favor. Aquí muestro la tasa de incidencia por edad y sexo. En estos dos gráficos se presenta en el primero la tasa de incidencia por cada 100.000 personas por raza, etnia y sexo, en donde podemos ver que respecto a los varones de raza negra tienen un predominio en relación a las otras razas, y en relación a las mujeres hay una equivalencia entre las mujeres de raza blanca y las mujeres de raza no hispana en un periodo desde el año 2013 al año 2017 ajustado por edad. También se puede observar que el porcentaje de casos nuevos por grupo de edad de cáncer de pulmón y bronquios tiene una mayor frecuencia en el rango de edad de 65 a 74 años, representando el 34.1% de los casos. Entonces, el cáncer de pulmón y bronquios se diagnostica con mayor frecuencia entre personas de 65 a 74 años y la edad media del diagnóstico es 71 años. Los hombres de raza negra son aproximadamente 15% más propensos a padecer cáncer de pulmón en comparación con los hombres de raza blanca, y la tasa es aproximadamente 14% menor en las mujeres de raza negra que en las mujeres de raza blanca. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pasamos a los estadísticos internacionales ocupacionales. La Organización Mundial de la Salud ha evidenciado que la carga global de cáncer por exposición ocupacional representa entre el 4 al 40% del total de enfermedades profesionales. El cáncer pulmonar es una de las neoplasias con mayor malignidad, siendo más frecuente en los varones en comparación con las mujeres. Y según la investigación del cáncer ER de la OMS, existen 160 sustancias cancerígenas que están presentes en diversos trabajos alrededor del mundo. Y como principales sustancias se encuentran el asbesto, el sílice y humos metálicos que desembocan en cáncer pulmonar y de tráquea. Siguiente diapositiva. Encontré un artículo español, pero sobre razón de mortalidad estandarizada, más no de casos registrados. Y me pareció importante incluirlo porque nos muestra gráficos o figuras respecto a las ocupaciones y actividades económicas donde se presentan mayor defunciones por este tipo de cáncer. Estos gráficos pertenecen al
No es un artículo científico, dijo la profesora. Es un documento técnico del Instituto Nacional de Seguridad y Seguro en el Trabajo, del Ministerio de Trabajo, de Migraciones y Seguridad Social del Gobierno español en el año 2019, donde nos indica la razón de mortalidad estandarizada. ¿Y qué significa esto? Es la razón entre el número de muertes observadas y el número de muertes esperadas, tomando como base las tasas de mortalidad de una población de referencia. Y se observó que existe un riesgo de muerte por cáncer de pulmón significativamente elevado cuando el RME supera la unidad con respecto a la tasa de mortalidad de referencia. En el primer gráfico se observa la razón de mortalidad estandarizada por edad y sexo en las ocupaciones con riesgo de mortalidad extremos, donde destacan las siguientes ocupaciones: peones de construcción, pescadores, marineros, mineros, camareros, albañiles, pintores, descargadores, conserjes, cocineros, operarias de maquinaria móvil e industrial, entre otros. Y también se puede observar que algunas ocupaciones están por debajo del límite y no superan la unidad, lo que no representa un riesgo alto de muerte por este tipo de cáncer. Y la razón de mortalidad estandarizada por edad y sexo en las actividades económicas con riesgo de mortalidad extremos nos detallan que las actividades económicas destacadas con elevado riesgo son la pesca, establecimientos de bebidas, industrias extractivas, saneamiento público, construcción general de edificios y obras, otros servicios empresariales, restaurantes, servicios de limpieza, metalurgia, fabricación de herramientas y productos metálicos, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí se puede ver las tablas más detalladas respecto al número de funciones observadas, la razón de mortalidad estandarizada por edad y sexo con un intervalo de confianza que está dentro de los estándares, donde se puede observar que las ocupaciones que mayores disfunciones presentan respecto a este tipo de cáncer son los agricultores, los trabajadores de metal, los mecánicos, operarios y otros mecánicos, los conductores y los peones de construcción. Y en la segunda tabla se muestra el número de funciones observadas, razón de mortalidad estandarizada por edad y sexo con intervalo de confianza de las actividades económicas. Y se observa que la mayor actividad económica donde se presentan las defunciones son en la construcción general de edificios y obras, seguido por el sector agricultura y explotación forestal. También se consideran importantes estos datos que en el sector transporte terrestre, en el sector de fabricación de vehículos y materiales de transporte y en la fabricación de herramientas y productos metálicos se encuentran un elevado número de funciones observadas. Todo esto también pertenece al documento del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo Español en el año 2019. Siguiente, por favor. Y aquí presento gráficos extraídos de un artículo, pero lamentablemente no pude encontrar artículos nacionales que refieran estos valores, pero sí encontré un artículo español del año 2014 sobre enfermedades profesionales en la industria del cobre. Se muestran 4 gráficos de las enfermedades profesionales en todos los procesos de la industria del cobre. Y se puede observar en el primer gráfico que el porcentaje de casos de enfermedades profesionales representaba el 43% correspondiente a cáncer de pulmón y vías respiratorias. Respecto al gráfico 2, el 56% de enfermedades profesionales corresponden a cáncer de pulmón y vías respiratorias en el proceso de extracción del cobre. En el gráfico 3, que es sobre el proceso de manufactura del cobre, existe un 42% de casos de enfermedades profesionales que corresponden a esta categoría de cáncer. Y en el gráfico 4 se observa que existe un 50% en la etapa de reciclaje del cobre de enfermedades profesionales, ¿no?, pertenecientes a cáncer de pulmón y vías respiratorias. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, continúo con los estadísticos nacionales no ocupacionales. En Latinoamérica, el cáncer es la tercera causa de muerte y la incidencia de los tipos de cánceres es variable en cada país, tanto en el total como por sexo. El cáncer de pulmón en el Perú se encuentra entre los 5 tipos de cáncer más frecuentes y la relación de cáncer entre el varón y la mujer es casi equivalente, pero de continuar la tendencia en crecimiento, las mujeres podrían superar a los hombres en los siguientes años. Y esto puede ser debido o se le atribuye al aumento del índice de cáncer de pulmón en mujeres a causa del tabaco, que ha crecido un 25% en los últimos 3 años. Aquí muestro algunas tablas de los casos nuevos de cáncer registrados en el INEM en el periodo de los años desde el 2009 hasta el 2018 en ambos sexos. Se puede observar que desde el año 2013 los casos que se han presentado anualmente han ido fluctuando entre un rango de 400 a 500 nuevos casos, pero no se maneja una tendencia tan marcada, aunque se puede decir que la tendencia va con pendiente negativa. Esto lo encontré en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en el sector de datos epidemiológicos de casos nuevos de cáncer registrados en el INEM. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí se muestra la comparación de la incidencia según sexo. Es la misma tabla, pero desglosado en casos femeninos y casos masculinos. Se puede observar que los casos femeninos presentan o tienen predominancia sobre los casos masculinos. Desde el año 2014, donde se evidencia que hay mayor cantidad de casos en las mujeres que en los varones. Para el año 2014 se presentaron 228 nuevos casos en las mujeres, mientras que en los varones se presentaron 224. En el año 2015 hubo un ligero aumento o una ligera diferencia en relación de las mujeres hacia los varones, pero ya la tendencia ha sido marcada a partir del año 2016, donde se puede observar que sí existe mayor caso de incidencia en las mujeres que en los varones. Siguiente, por favor. No pude encontrar una distribución de casos de cáncer por grupo de edad y sexo, específicamente de cáncer de pulmón, pero encontré un gráfico de la distribución de casos de cáncer de todos los cánceres. Entonces, lo que he podido rescatar de aquí es el rango de edades donde hay predominio entre los varones y las mujeres. Y se puede observar que en todos los casos de cánceres que incluyen ¿no? Todos los grupos de cánceres se presentan mayores casos en las mujeres que en los varones y el rango de edad promedio de mujeres es de 60 a 64 años donde hay mayor incidencia, mientras que en los varones tiene un rango de incidencia de 70 a 74 años. Siguiente, por favor. Aquí presento unas tablas del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades sobre las estimaciones para el Perú del número de casos nuevos de cáncer y la tasa estandarizada de incidencia según topografía en el año 2018. En el lado izquierdo se presenta la tasa de incidencia según topografía y en el lado derecho se presenta la distribución de casos por topografía y sexo. Y se puede observar que en la topografía del pulmón, para ambos sexos se presentaron 3.210 nuevos casos en el año 2018 con una tasa estandarizada de 9.1. Pero también en este documento nos refiere que los cánceres más frecuentes de forma global en ambos sexos, de acuerdo a los modelos de estimación, serían los de próstata, mama, estómago, colorectal y cervix, que todos en conjunto representan el 45% de los casos nuevos de cáncer diagnosticados en el 2018. Y en el gráfico, en la tabla del lado derecho, se presenta la distribución de casos por sexo, ¿no? Masculino, femenino y el total.
se puede observar que en ese año hubo 528 casos de cáncer de pulmón masculinos que representaron un 3.7% del total de casos de cánceres masculinos. Y respecto a los datos de las mujeres, que fueron 619 casos, que representan un 2.3% del total de cánceres en mujeres. Entre los dos hubo un total de 1.147 casos que representaron un 2.8% del total de cánceres presentados este año. Fue en el periodo del 2014 al 2018, pero se puede observar que sigue existiendo una predominancia de las mujeres en relación a los varones en número de casos. Siguiente diapositiva, por favor. En este documento puede encontrar análisis departamentales de la costa, sierra y selva. Y he incluido los departamentos o regiones más relevantes o los que tenían un mayor porcentaje de casos de cánceres de pulmón. Sin embargo, también incluí el de Lima Metropolitana porque es la región donde hay mayor cantidad de habitantes, ¿no? Pero lo que me causó gran sorpresa es que no hay casos de cánceres de pulmón registrados o están dentro de la categoría otros y no cobran una mayor relevancia, ¿no? En primer lugar se encuentra el cáncer de piel o el cáncer de mama, de estómago, y no ubiqué casos de cáncer de pulmón, pero me parece que los datos no coinciden con la realidad. Y respecto a los casos registrados de cáncer en Lima región, sí puede encontrar que la categoría de cáncer de pulmón se encuentra en el año o en el periodo desde el 2014 al 2018 se presentaron 50 casos equivalentes al 4.1% del total. Y en la región Ica, en la misma categoría, se presentaron 5 casos que representan un 2.3% de los casos totales. Siguiente, por favor. Respecto a la sierra, escogí las regiones de Huancavelica, Cusco y Moquegua porque fue donde hubo mayor incidencia en este periodo desde los años 2014 al 2018. En la región Huancavelica se presentaron 22 casos, representando un 4.7% del total de los casos de cánceres. En la región Cusco se presentaron 128 casos, que representan un 4.7% del total. En la región Moquegua se presentaron 11 casos que representan un 4.6% del total. Siguiente, por favor. Y por último, el análisis departamental de la región selva. Solo consideré la región Amazonas porque las demás regiones tenían casos mínimos o en la mayoría no contemplaban esta categoría. Por lo que, según esta tabla, nos indica que en el periodo ya mencionado, el total de casos de cáncer de pulmón fueron de 35, que representan un 3.4% del total. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, respecto a los estadísticos nacionales ocupacionales, no tuve acceso a mucha información. Más que nada hay información sobre los casos no ocupacionales o casos en general. Y quise buscar en los anuarios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Sin embargo, en las categorías y en las tablas de enfermedades ocupacionales no contemplan estos tipos de enfermedades profesionales, sino otras. Entonces, no encontré estadísticas oficiales. Y lo que pude rescatar es sobre una guía que era el Protocolo de Diagnóstico y Evaluación Médica para Cáncer Profesional en el año 2004, expedido por el Ministerio de Salud, donde nos dice que el cáncer broncogénico es una neoplasia maligna que se origina en las células que revisten los bronquios. Es considerado como cáncer profesional debido a que existe una relación directa con exposición a agentes químicos, físicos, biológicos, carcinogénicos y entre otros en el ambiente laboral, y que la incidencia es mayor en hombres que en mujeres
El rango de edad donde se presenta mayor prevalencia de los casos es de 55 a 65 años y los grupos ocupacionales más frecuentes están relacionados a puestos de trabajo donde existe exposición a agentes químicos. Entre ellos se encuentran los trabajadores de minería, los trabajadores de construcción, los albañiles, los asimilados, trabajadores de metal, agricultores, operadores de equipo electrónicos, pintores, trabajadores de madera o papel. Y en relación al sector productivo, se encuentran los sectores de energía y minas, construcción, industria y agricultura. Al lado derecho se presenta una tabla de factores de riesgo ocupacional. Esto de aquí pertenece al protocolo de diagnóstico y está relacionado a la clasificación internacional de enfermedades, la CIA-10, cuyo código para este tipo de neoplasia es C34. La enfermedad es neoplasia maligna de bronquios y pulmones. Y acá nos muestran los agentes que ocasionan este tipo de neoplasia, como los asbestos, los arsénicos y sus componentes, los compuestos de radón, sílice, berilio, cadmio y los éteres, y las ocupaciones o industrias donde más se presentan estos tipos de casos de neoplasia, que son la industria del asbesto, las minas de arsénico, fundición del cobre, producción y uso de pesticidas arsenicales, herbicidas, insecticidas, productos de cromio, fundición y refinamiento de níquel, mineros, procesos de minerales, productos radioactivos y también trabajadores de construcción o trabajos que incluyen pulverizado, perforación, ruptura, entre otros. Bueno, eso sería todo de mi parte. Les paso con mi compañero Linfeld. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, aclarando más el último cuadro que presentó mi compañera, hablaré de las hablaré de las causas ocupacionales. Siguiente diapositiva, por favor. Causas ocupacionales. Los principales agentes causantes del cáncer del pulmón, por agentes químicos carcinogénicos, son el amianto, también conocido como asbesto, ¿no? Es uno de los componentes del fibrocemento, un material que se utiliza bastante en trabajos de construcción, en aislamientos o cobertura de techos, y está compuesto por fibras microscópicas que se desprenden cuando se manipulan, por ejemplo, cuando se cortan, se taladrean, etc., ¿no? Y pueden desprender estas fibras y permanecer en suspensión en el área de trabajo el tiempo suficiente para que se presente un riesgo respiratorio. Este material se utilizaba en gran variedad de productos manufacturados también, y es muy rentable para las empresas por sus propiedades aislantes, mecánicas, químicas y de resistencia al calor y a las llamas, y por su bajo costo. El otro componente es el arsénico, ¿no? Y sus compuestos. Aparte de que el arsénico se encuentra de manera natural en la corteza terrestre, mucha de su dispersión en el ambiente se debe a la minería y procesos comerciales. En la industria, el arsénico es un subproducto del proceso, por ejemplo, de la fundición, ¿no? De la separación del metal y la roca, de diversos minerales metálicos, como el cobre, níquel, cobalto, etc. También en la producción y uso de pesticidas, herbicidas e insecticidas, en la fabricación y empleo de colorantes en pintura que contengan compuestos arsénicos, en el tratamiento de cueros y maderas, que se usa para la conservación, también en la pirotecnia, los famosos fuegos artificiales, y la industria farmacéutica también, fabricación de vidrios y muchos procesos químicos, como por ejemplo la preparación del ácido sulfúrico partiendo de piritas arseníferas.
El otro componente es el berilio. Bueno, el berilio no es un elemento crucial para los humanos, en realidad es uno de los elementos, pero los más tóxicos que se conocen. Es un metal que puede ser muy perjudicial cuando es respirado por los humanos, porque no solo pueden dañar los pulmones, dañan otros órganos, como el corazón. El berilio puede también causar reacciones alérgicas en personas que son hipersensibles a los productos químicos. Puede también incrementar las posibilidades de desarrollar cáncer y daños en el ADN. El hombre manipula el berilio a través de la producción de metal y de la combustión de carbón y aceites. También la fabricación de cristales, cerámicas, porcelanas y productos altamente refractarios, como también la fabricación de barras de control de reactores nucleares. El cuarto elemento químico es el bisclorometiléter. Este elemento o este compuesto es un líquido transparente de olor fuerte y desagradable. Se disuelve fácilmente en agua, pero se degrada rápidamente y se evapora fácilmente al aire. En el pasado se usó para fabricar varios tipos de polímeros, resinas y productos textiles, tratamientos de caucho vulcanizado, etc. Pero en la actualidad su uso es sumamente restringido. El otro elemento es el cadmio. La exposición al cadmio ocurre en su mayoría en los lugares de trabajo donde se fabrican productos con cadmio, como acumuladores de níquel y cadmio, fabricación de pigmentos para pinturas, fabricación de lámparas fluorescentes, soldaduras, fusión y colado de vidrios, también la fabricación de pesticidas, etc. Las principales rutas de exposición ocupacional son la inhalación del polvo y los gases y la ingestión accidental del polvo en las manos. También lo pueden encontrar en los cigarrillos o alimentos contaminados. El cromo 6 y sus compuestos también es otro elemento químico carcinogénico. Este cromo es un elemento que ocurre naturalmente en rocas, plantas y el suelo, ¿no? En donde existe en combinación con otros elementos para formar varios compuestos. Las tres formas principales del cromo son el cromo 0, el cromo 3 y el cromo 6. Pequeñas cantidades del cromo 3 son necesarias para mantener una buena salud. El cromo 6 es el que es tóxico y es usado extensamente en procesos de manufacturera, como fabricación de catalizadores, productos químicos para la curtición y productos de tratamiento para la madera. También para la fabricación de cerillos y fósforos, ¿no? Litograbados, fabricación de aceros inoxidables, fabricación de cementos, etc. Se puede encontrar el cromo en numerosos productos de consumo, tales como madera tratada, cuero curtido, artículos de cocina de acero inoxidable, y también en el reemplazo de la cadera, ¿no? Que es el metal en metal. Y el siguiente agente es el níquel y sus compuestos. La exposición ocupacional es común en los lugares de trabajo donde se producen o se usan el níquel. Y los compuestos de níquel, como en las actividades de minería, moldeo, soldadura, fundición y molienda, como el niquelado electrolítico de los metales, o en trabajos de bisutería,
fabricación de aceros especiales, al níquel, etc. La exposición ocupacional al níquel ocurre principalmente por inhalación de partículas de polvo y emanaciones o a través del contacto con la piel. Y el sílice, que es otro elemento químico que ocasiona el cáncer, a través de la exposición, ¿no?, a pequeñas partículas de sílice que se encuentran en el aire, principalmente en el polvo de cuarzo. Sucede mayormente en entornos industriales y ocupacionales. Por ejemplo, los trabajadores que usan sierra de mano de albañilería para cortar materiales como el hormigón y ladrillo pueden estar expuestos a la sílice en el aire. Al inhalarse, estas partículas pueden penetrar profundamente a los pulmones. La principal ruta de exposición en la población general es por inhalación de sílice cristalina en el aire, al usar productos comerciales que contienen cuarzo. Estos productos son, entre otros, artículos de limpieza, cosméticos, arcilla y esmaltes. También para el arte, arenas utilizadas para la evocación de animales domésticos, talco, masilla y pintura, que serían causas no ocupacionales, ¿no? Y finalmente el radón. Según la Organización Mundial de la Salud, el radón es un gas radiactivo de origen natural que tiende a concentrarse en interiores como en viviendas, escuelas y lugares de trabajo. El radón es la segunda causa más importante de cáncer de pulmón después del tabaco. Se estima que la proporción de los casos de cáncer de pulmón a nivel nacional atribuibles al radón con respecto al total varía de 3 a un 14% en función de la concentración media nacional de radón de la prevalencia de consumo de tabaco. No se conoce un umbral por debajo del cual la exposición al radón no suponga ningún riesgo, porque el radón es un elemento que difícilmente se pueda sentir, ¿no?, oler, porque es un gas bastante inerte. Cuanto menor sea la concentración de radón en una vivienda, menor será el riesgo de cáncer de pulmón. La mayor exposición de radón es en la minería, específicamente en la minería subterránea y procesos con productos de la cadena radioactiva de origen natural, por ejemplo, uranio 238. Y también dentro de las causas ocupacionales tenemos la exposición a agentes químicos, que sería la radiación ionizante de ciertas longitudes de onda llamadas radiación ionizante. Tienen suficiente energía para dañar el ADN y causar cáncer. La radiación ionizante incluye también el radón que mencioné anteriormente, los rayos X, los rayos gamma y otras formas de radiación de alta energía. Por ejemplo, como los rayos X o las partículas alfa, beta y los neutrones pueden dañar el ADN y causar cáncer. Estas formas de radiación pueden emitirse en accidentes, por ejemplo, de plantas nucleares, en la fabricación de aparatos y productos que emplean los rayos X o productos radiactivos, ¿no? Tecnólogos o médicos que realizan, digamos, pruebas radiológicas o tomografías, resonadores o transporte de materiales radiactivos están propensos a ser contaminados. Y dentro de las causas ocupacionales, el tabaquismo es una enfermedad
el tabaquismo es el principal agente relacionado con el cáncer del pulmón. Es una enfermedad crónica adictiva, de hecho. La propia Organización Mundial de la Salud clasifica como un trastorno mental y del comportamiento, remarcando así la idea más actual de concebir el tabaquismo como una enfermedad y no simplemente como un mal hábito. El tabaquismo, aparte de ser la causa principal del cáncer del pulmón, desencadena muchas enfermedades. Por ejemplo, en el 2004 encontré un reporte donde el director general de Sanidad de los Estados Unidos, donde informa, ¿no?, sobre los efectos nocivos de fumar sobre la salud, y menciona, ¿no?, literalmente dice que la evidencia es suficiente para inferir una relación causal entre el fumar y el cáncer pulmonar. También menciona que fumar causa cambios genéticos en las células pulmonares que finalmente llevarán al desarrollo del cáncer pulmonar. También menciona que aunque las características de los cigarros han cambiado, en los últimos 50 años las concentraciones de alquitrán y nicotina han bajado sustancialmente. Bueno, el riesgo de cáncer pulmonar en fumadores no ha bajado. Y existen más de 50 moléculas en el humo del cigarro que se piensa son cancerígenas para los humanos. Dos carcinógenos altamente asociados con el cáncer pulmonar son el A-benzopireno y el N-nitrosamina. Y otros elementos, ¿no?, como le mencionaba. Y revisando también, me sorprendió ver que el tabaco mata a una persona cada 5 segundos en el mundo. Y otra de las causas no ocupacionales es el tabaquismo pasivo, ¿no?, quienes están alrededor de los fumadores, que también inhalan los humos del cigarro. Y la otra exposición es al radón en zonas rocosas de determinadas zonas geográficas. Como le mencionaba, el radón no tiene olor, color ni sabor. Se produce a partir de la desintegración radiactiva natural del uranio, que está presente en forma natural en suelos y rocas. También puede estar presente en el agua. El radón emana fácilmente del suelo y pasa al aire, donde se desintegra y emite partículas radiactivas. Al respirar e inhalar estas partículas, estos, se depositan en las células que recubren las vías respiratorias, donde pueden dañar el ADN y provocar cáncer de pulmón. Y también los elementos químicos antes mencionados dentro de las causas ocupacionales, como el cadmio, cromo o los cristales de sílice que se encuentran en la naturaleza, también contaminan los suelos, los ríos especialmente, las aguas subterráneas, y estas pueden llegar a los hogares a través del agua. Siguiente diapositiva, profesor. El cuadro clínico, evolución y sus complicaciones. Cuadro clínico. No hay síntomas asociados con la etapa temprana del cáncer pulmonar. La siguiente lista
que presento está dada por la Sociedad Americana contra el Cáncer, de los síntomas asociados con la etapa avanzada en el cáncer del pulmón. Si los síntomas persisten, definitivamente consultar al médico. Y es importante tener en cuenta que estos síntomas pueden ser causados por otros factores, no necesariamente relacionados con el cáncer del pulmón, que son el cansancio, la pérdida de apetito, tos seca con o sin flema, tos con sangre en el esputo, que es la hemoptisis, dificultad para respirar, que es la disnea, dolor cuando afecta estructuras óseas, dolor de pecho y la pérdida de peso. Dentro de la evolución, dependerá del estadio del carcinoma, ¿no? La evolución del cáncer está sujeta a múltiples factores que van a interactuar entre sí. Estos factores varían dependiendo tanto del tumor como del paciente. En la etapa 0, que es la fase de la inducción, lo primero que ocurre son los cambios celulares que dotan a las células de las características de malignidad, es decir, de multiplicación descontrolada y capacidad de invasión. Esta etapa es la más larga de la enfermedad y se denomina fase de inducción, ¿no? En ningún caso es diagnosticable ni produce sintomatología en esta fase. Muchas veces puede durar hasta 30 años. Y la siguiente etapa es la etapa 1, donde denominan la etapa in situ, que se caracteriza por la existencia de la lesión cancerosa microscópica localizada en el tejido donde se ha originado. En los adultos suele durar entre 5 y 10 años, dependiendo del tipo de cáncer. En ella tampoco aparecen síntomas o molestias en el paciente. En determinados casos, como en el cáncer, por ejemplo, de mama, cuello uterino, colon, la enfermedad se puede diagnosticar en esta fase mediante técnicas que permiten su detección precoz. Y la siguiente etapa, la etapa 2, es cuando la lesión comienza a extenderse fuera de su localización de origen e invade tejidos y órganos de su entorno, ¿no? Es llamado, digamos, la fase de invasión local. En la edad adulta dura entre 1 y 5 años. La aparición de síntomas de la enfermedad depende del tipo de cáncer, de su crecimiento y su localización. Y la siguiente etapa es la metástasis. Ya es cuando la enfermedad se disemina fuera de su lugar de origen, apareciendo lesiones tumorales a distancias denominadas metástasis. Es la etapa de invasión a distancia. La sintomatología es ahí donde aparece. Y ya el cuadro clínico del paciente ya es bastante complejo, ¿no? Y la última etapa es ya la fase que se caracteriza por la existencia de la enfermedad oncológica, ¿no? Ya avanzada, ¿no? Grave, que es muchas veces, o es irreversible, ¿no? También conocido como el cáncer terminal. Ya no responde a los tratamientos empleados. Se acompaña de múltiples síntomas que provocan gran malestar en el enfermo, disminuyendo su calidad de vida y la de su familia.
Es un tiempo de intenso dolor, pero también de trascendental importancia. Si el enfermo y la familia se han preparado, este tiempo facilita el reencuentro con uno mismo y con los seres queridos. El área de la medicina solamente ya se ocupa de la enfermedad con los cuidados ya paliativos, ¿no? Y dentro de las complicaciones, como le mencionaba, es que el cáncer se disemina, puede haber derrame pleural, que es la acumulación de líquido en el espacio pleural que recubre los pulmones, lo que puede producir ahogo. La falta de aire, tos con sangre, puede presentarse expulsión de grandes cantidades de sangre y por lo tanto dificultad para respirar. Y otra complicación es la neumonitis por irradiación. Suponiendo que el paciente se recupera de las etapas iniciales, digamos con la radioterapia, entonces puede ser causada, ¿no? Por el tratamiento de radioterapia, ¿no? Dirigida a los pulmones, que es una inflamación del tejido pulmonar. Esta afección suele aparecer entre 6 y 24 semanas después del tratamiento y puede volverse crónico. Finalmente, la muerte, ¿no? Que es la última etapa de cualquier mal. Eso es todo de mi parte. Le paso con mi compañero Linfer. Gracias. Buenas noches, profesora. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Bueno, voy a exponer acerca del diagnóstico del cáncer de pulmón. Bueno, para el diagnóstico, lo que el médico hace es, en primera instancia, pregunta al paciente, ¿no?, acerca del historial clínico, de la historia clínica. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso va sacando las conclusiones, ¿no? Luego, seguidamente de eso te hace el examen físico, pero se debe aclarar que el examen físico en sí es general para determinar cualquier enfermedad. El procedimiento del examen físico es lo que se puede observar: la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación. También el paciente, si es que sospecha que ya tiene por sí el cáncer de pulmón, puede solicitar los exámenes auxiliares. El paciente mismo y el médico pueden realizar distintas pruebas o exámenes para determinar si es que tiene o no. Pero de manera regular lo que hace, como mencioné, es el examen físico. Ya, para mencionar algunos exámenes auxiliares, son las pruebas por imágenes o los exámenes por imágenes y las pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio son las que te determinan así de forma más exacta, o mejor dicho, la prueba final que te dice si es que ese tumor es maligno y si es que tienes el cáncer de pulmón. Los exámenes por imágenes, algunos exámenes que colocó ahí son la radiografía de tórax, la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones.
En el caso de la radiografía de tórax, es una radiografía que a menudo la hacen los médicos, es la primera prueba que hacen para determinar si hay áreas anormales en los pulmones. Y si algo se ve sospechoso, el médico ordena normalmente otros tipos de pruebas. Ahí se puede ver una imagen de la radiografía de tórax, en donde se observa los pulmones, y en la parte derecha del pulmón se puede observar una zona blanca que puede ser sospecha de un tumor de cáncer de pulmón. Otro tipo de prueba por imágenes son la tomografía computarizada. Este examen por imágenes utiliza los rayos X. A diferencia de los rayos de la radiografía de tórax, esta produce muchas imágenes, ¿no? Y es más probable encontrar tumores de pulmón que se detecten por por tomografía computarizada que por radiografía de tórax. Porque estas tomografías computarizadas también pueden mostrar el tamaño, la forma, la posición de cualquier tumor de pulmón. Otro examen por imágenes son las imágenes por resonancia magnética. Estas, al igual que la tomografía computarizada, muestran imágenes detalladas de los tejidos blandos del cuerpo. ¿Se cortó? Para determinar la posible propagación ya del cáncer de pulmón al cerebro. Otro examen por imágenes son las tomografías por emisión de positrones. Este es un examen en donde se utiliza una sustancia radiactiva que se le llama el marcador y busca una patología en los pulmones para determinar como una patología como el cáncer pulmonar, ¿no? Que estamos estudiando. Y a diferencia también de la resonancia magnética y las tomografías computarizadas que revelan estructuras más que todo de los pulmones, la tomografía por emisión de positrones muestra que también está funcionando los pulmones y sus tejidos. La manera de realizar este examen es administran el marcador a través de una vena, generalmente es la parte interior del codo. Esta viaja a través de la sangre y se acumula en órganos y tejidos. Y esto es lo que ayuda al médico, ¿no?, a ver más claramente ciertas zonas y analiza, ¿no?, estas zonas. El médico ya lo interpreta. Estos llamados se realizan junto con una tomografía computarizada generalmente. Esto se debe a que la información ya combinada de cada examen proporciona una comprensión más completa del padecimiento. Y también, como mencioné, las pruebas definitivas, por decirlo, son las pruebas que se hacen en el laboratorio. Ahí se muestran dos, la citología del esputo y toracocéntesis. La citología del esputo es una prueba en donde se extrae, ¿no?, la mucosidad que al toser sale de los pulmones. Este se examina en el laboratorio para determinar si tiene o no tiene células cancerosas. Y la mejor manera de hacer esta citología de esputo es obteniendo las muestras temprano, en la mañana y durante 3 días consecutivos. La otra prueba de laboratorio es la toracocéntesis. Esta se hace si se ha acumulado líquido alrededor de los pulmones.
los médicos lo que hacen es extraer algo del líquido para determinar si se debe a la propagación del cáncer. Esta acumulación de líquido también puede ser causada por otras afecciones, ¿no? Es por ello que lo analizan primeramente. Para realizar esta toracocéntesis, se adormece la piel y se inserta una aguja hueca entre las costillas para drenar el fluido. Y este líquido se examina en el laboratorio para detectar la presencia también de células cancerosas. También hay otra prueba que no lo coloqué, pero es la biopsia, también que se menciona mucho. Trata sobre la extracción de un... Perdón. ¿Se escucha? Esta biopsia trata de la extracción de un pedazo pequeño del tejido de pulmón para que el médico o el patólogo lo observe y determine si hay cáncer o otras enfermedades, ¿no? El tejido se puede extraer con un broncoscopio, que es el instrumento, o también a través de una aguja fina insertada a través de la pared torácica. Y ahí se observa, ¿no? Como ya había mencionado, la radiografía de tórax, las pruebas, los exámenes por imagen, la tomografía computarizada. Ahí se ve en la parte oscura, son los pulmones, y en el lado derecho del pulmón se observa también la zona blanca, en donde es el cáncer del pulmón. Siguiente, por favor. Y bueno, esas también son algunas imágenes que se extrajo de la resonancia magnética, y la otra imagen es la tomografía por emisión de positrones. Siguiente. Las medidas de prevención, lo tratamos de analizar de acuerdo a la jerarquía de controles. Bueno, lo principal que se debe realizar, mejor dicho, es la eliminación. Luego sigue la sustitución, el control de ingeniería, el control administrativo, y por último son los CPP, los menos recomendados. En este caso, un ejemplo, por ejemplo, en las minas se realizan operaciones, ¿no? Pero en ese caso no se puede eliminar ya el agente cancerígeno, porque sí o sí se va a producir este agente, y lo que necesita el trabajador es protegerse de otra manera. Algunas medidas, lo mencioné ahí, son la evaluación de la exposición mediante medición y actuar en consecuencia a los resultados o al nivel de riesgo de esto. La ventilación por extracción localizada, que puede ser un control de ingeniería. Estos se hacen, ¿no?, al trabajador en el puesto de generación de este agente, y esto hace que el trabajador ya no inhale toda la sustancia, por ejemplo el sílice, ¿no?, que no inhale todo, si esto se va ventilando. Otra, la realización en húmedo de los trabajos. Esto se realiza o exige utilización de máquinas que estén diseñadas específicamente para producir un flujo continuo de agua en la zona de operación, también en el puesto de trabajo, ¿no? Otra es la separación del personal del foco de producción de polvo mediante la utilización de mandos a distancia, de ser factible. La capacitación a la alta dirección y a todos los trabajadores sobre el impacto de las sustancias cancerígenas identificadas en la matriz de riesgo. Bueno, eso también es muy importante, ¿no?, ya que incentivar o
realizar charlas a los trabajadores, ya que muchos de ellos tienen un exceso de confianza y no se protegen adecuadamente, ¿no? También suministrar a los trabajadores los equipos de protección individual adecuados y exigir su uso cuando proceda. Esto, como dije, es la menos recomendable, pero sin embargo en todas las operaciones se da, ¿no? Aunque no se recomienda. En este caso los respiradores, o mejor dicho, los protectores respiratorios para los trabajadores, ropa protectora también, guantes. Bueno, eso sería todo, profesor. Gracias. Muy bien, gracias por la exposición. Les dije, chicos, 20 minutos, ya son 8:30. ¿Alguna pregunta para el grupo para que inicie la siguiente exposición? Me han hecho una buena y detallada exposición de cuadros estadísticos. También han identificado plenamente todos los puntos ocupacionales y no ocupacionales también en cuanto a causas, y también los principales exámenes de laboratorio para hacer el diagnóstico de cáncer, ¿no? Dentro de las medidas de control también han separado bien. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, alguna sugerencia. ¿Nadie? Bien, entonces vamos a pasar al siguiente grupo de exposición. Arrieta, Choque y Chuquillanqui. ¿Pueden ver la presentación? Sí, profesor, así se ve. ¿Quién empieza, chicos? Yo comienzo, profesor Henrietta. Ok. Ya, bueno. Buenas noches, profesor y compañeros. En esta noche les vamos a dar a conocer sobre el cáncer nasal. Siguiente diapositiva, profesor. Bueno. Primeramente voy a dar un pequeño concepto de lo que es este cáncer, a qué se refiere cáncer nasal. Básicamente es el crecimiento, la aparición de células cancerígenas en la parte senofrontal y la cavidad nasal de la nariz. Como vemos en la imagen, exactamente en esos puntos, es el cual se generan este tipo de tumores, por así decirlo, tumores cancerígenos, que con el paso del tiempo van afectando a la persona, más que todo a las vías respiratorias, que es la nariz, que es la vía principal por el cual ingresa el aire. Y es este cáncer es común, no es tan común que digamos, tanto en el ámbito ocupacional y no ocupacional, pero sí se ha visto casos en algunos años en los cuales ha sido, por así decirlo, algo regular a comparación de los otros cánceres, como es el de pulmón que hemos visto anteriormente. Siguiente diapositiva, profesora. Bueno, bueno, estas estadísticas son a nivel mundial, en el cual observamos están detalladamente separadas por continentes, ¿no? África, por ejemplo, el este, central, norte, al igual que América, Europa, Asia. Vemos que en Asia, eh, exactamente sur central, vemos una tasa de incidencia más alta, ¿no? Que es casi el 16% a comparación de otros continentes, ¿no? Como es el caso de América, que tenemos una tasa no tan alta, por así decirlo. También observamos en el cuadro que la tasa se refiere más a hombres, o sea, hay posibilidades y más contagio, perdón, o más problemas con relación al cáncer, con relación al sexo masculino, ¿no? A nivel mundial. Siguiente diapositiva, profesor.
Siguiente diapositiva, profesor. Bueno, esto es una estadística. Bueno, esta es la estadística nacional. La saqué del INEN, que es el Instituto Nacional de Neoplásicos del Perú. Bueno, aquí nos menciona, bueno, podemos observar que también aquí la tasa alta es de hombres, a comparación de mujeres. Observamos que en el año 2014 fue una tasa en la cual fue la más elevada, ¿no? A comparación de años anteriores y posteriores. Siguiente diapositiva, profesora. Bueno, primeramente voy a explicar ahora las causas, tanto ocupacionales y no ocupacionales. Comenzaré por las ocupacionales. Eh, primeramente, las ocupacionales básicamente se centran en la en la exposición de trabajos, sido contacto de sustancias químicas, tanto en la fabricación de calzados, trabajos en aserraderos, etcétera, ¿no? También en la exposición a polvo de madera, más que todo en trabajos de carpintería, en la molienda de harina, en algunas panaderías, en los enchapados de metales. Y bueno, en las no ocupacionales, el fumador excesivo, ¿no? El tabaquismo, es uno de los principales, las principales causas, ¿no? No ocupacionales. También el portador del virus del papilo humano que se puede generar con el tiempo. Este virus genera también lo que es el cáncer nasal. Siguiente, bueno, la exposición debido a fábricas aledañas de comunidades rurales y urbanas, ¿no? O sea, fábricas ya sea de calzados o molienda de harinas, molinos, en el cual el polvo por acción del viento se viaje y afecte más que todo a comunidades que están aledañas, ¿no? A esos sitios e industrias. También las infecciones nasales producidas por un excesivo contacto de polvos, ¿no? En todo aspecto, ¿no? Como ya había mencionado, carpintería, tal vez algunas personas que se encuentran en estos sectores laborales, ¿no? Algunas familias tal vez que tengan trabajadores carpinteros y que están expuestos constantemente a ese polvo, ¿no? Bueno, le doy paso a mi compañero para que hable lo siguiente. Gracias. Muy buenas noches con todos. Voy a hablar respecto al cuadro clínico, la evolución y un poco de las complicaciones. Bueno, en el cuadro clínico podemos ver que los principales síntomas que suelen manifestarse y ante los que se debe consultar siempre son como la sensación de presión en la zona cara, sangración de los senos paranasales y la presencia de una herida en el interior de la nariz que no se cura con el paso de los días. Siguiente diapositiva, por favor. Claro, la presencia de una herida en el interior de la nariz que no se cura con el paso de los días y el dolor frecuente en la zona de la nariz, ¿no? Bueno, dado que algunos de los síntomas provocados por este tipo de cáncer que origina un tumor en la nariz coinciden con los que causan algunas patologías benignas, se podría decir, como es la sinusitis. En algunos casos el diagnóstico del tumor se realiza en etapas ya avanzadas de su desarrollo, ¿no? Y es posible que no se presenten síntomas al comienzo de la enfermedad y luego se presenten síntomas similares a una infección. Otros síntomas que podríamos observar podrían incluir siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos la dificultad para respirar por la nariz, que ya lo habíamos mencionado, bueno, pérdida del sentido del olfato, secreción de la nariz, dolor o hinchazón facial, los ojos unas llagas o lesiones que se pueden originar incluso en el paladar, problemas de visión, bultos y una dificultad para abrir la boca, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la evolución,
Bueno, los cánceres de cavidad nasal o los cánceres de cavidades paranasales generalmente están bien diferenciados y son de crecimiento lento. En etapas tempranas, a diferencia de lo que sucede con, bueno, en el caso del cáncer nasal, pueden ser asintomáticos hasta que invaden estructuras. El diagnóstico es tardío, presentándose los pacientes con enfermedad ya avanzada. Y a su vez, la limitada accesibilidad dificulta aún más que el diagnóstico sea precoz, ¿no? Como podemos hablar en la parte local, podemos ver algias faciales y deformidades estéticas debido a la filtración de partes blandas, cartílago y hueso, extensión a cavidad oral, laringe o hipofaringe, paresia o parálisis de pares craneales, diplopía o proptosis debido a la extensión a base del cráneo infraorbitaria, respectivamente, sobreinfección bacteriana o fúngica de las lesiones como antinomicosis. Y en el lado, bueno, el sistémico, vemos muchos casos permanecen localizados en las fosas nasales, mientras que otros pueden extenderse al pulmón o a la piel. La diseminación a hígado, aparato gastrointestinal o sistema nervioso central, que bueno, en estos casos puede ser un poco más raro. Y finalmente puede llevar a un fallecimiento del paciente que presenta como resultado de una caquexia, hemorragia masiva, una meningitis, una infección intercurrente, ¿no? De forma paradójica, el estado general del paciente suele mantenerse bastante bueno independientemente del curso de la enfermedad local, que suele ser bastante agresivo. Y ocasionalmente pueden aparecer los llamados síntomas B, característicos de los linfomas, ¿no? Más típicamente los linfomas hodgkinianos. Pueden haber síntomas como fiebre, cuadro catarral, sudoración nocturna y o pérdida de peso, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, gracias. En cuanto a las complicaciones, es posible que el cáncer se disemine desde donde comenzó hasta otras partes del cuerpo. Podemos ver afectación en la base del cráneo, erosión de las paredes de la órbita, algunas histologías como melanomas y la falta del control local del tumor, ¿no? Bueno, a medida que la enfermedad progresa, los síntomas y los signos dependen del sitio involucrado en sí, ¿no? Las estructuras óseas, en estos casos, las estructuras óseas pueden ser delgadas y ofrecen poca resistencia a la extensión del cáncer, ¿no? Al menos en la zona de la nariz. Así, por ejemplo, en el seno etmoidal, las lesiones avanzadas pueden extenderse a la cámara anterior de la fosa craneal, a través de la placa cribiforme o hacia la órbita a través de la lámina papirácea, lo que puede causar un desplazamiento supraexterior del glóbulo ocular, en algunos casos. En el seno esfenoidal puede extenderse a través de la pared ósea lateral hacia el seno cavernoso y puede invadir la fosa craneal directamente o a través del nervio infraorbitario, lo que puede causar una diplopía, una visión borrosa, parestesias en la zona del nervio trigémino o trismus en caso de afectar a la musculatura pterigoidea. La extensión inferior de la cavidad oral puede producir síntomas orales como un dolor dentario o pueden ocurrir un 25-30% de los pacientes en sí, ¿no? Y la metástasis ganglionar regional es infrecuente, pero comprometiendo al 20% de los pacientes y en un porcentaje se puede encontrar que en sí se pueden poseer tumores adenoides quísticos, ¿no? La incidencia del compromiso ganglionar aumenta a medida que el tumor se extiende a zonas adyacentes, especialmente hacia la cavidad oral en este caso, ¿no? Bueno, hasta aquí acá de mi parte, lo dejo con la siguiente parte de mi compañero. Buenas, voy a hablar sobre el diagnóstico. Primero hablaremos sobre los estudios iniciales, que son la anamnesis exhaustiva, la exploración ORL, tenemos la endoscopia rígida. Primero hablaremos de la anamnesis exhaustiva. Estas son recopilación de información que tienen los médicos especialistas debido a preguntas que le hicieron. Pueden ser de tipo de cómo era su hábito de vida, el trabajo, antecedentes familiares, etc. En la exploración ORL, que es la exploración otorrinolaringológica, es una prueba fundamental para el diagnóstico.
Se inspeccionan varias partes, se puede decir, como el oído, la laringe, la nariz y los senos paranasales. En el caso del oído, se realiza una otoscopía, que es la exploración para el conducto auditivo externo del tímpano y a través de sus defectos en la caja del tímpano. Cuando se quiere, examinar la cavidad oral y la faringe, se hace una inspección de la cavidad oral, que se tiene que revisar las características como la coloración y la simetría normal de los labios, la dentadura y cómo está articulado el témboro mandibular, que es como se llama una articulación que está entre el hueso temporal y la mandíbula. Luego se puede ver también la mucosa. En la mucosa las características serían la coloración, la humedad, la desecación, las ulceraciones, el paladar óseo y blando. Cuando se inspecciona la laringe, se tiene que hacer una inspección de palpitación y una laringoscopía indirecta. En el caso de la nariz y los senos paranasales, es una inspección y una palpación externa, viendo las características de la piel, la coloración, los signos inflamatorios, las deformaciones que se pueden ver a simple vista de la estructura cartilaginosa. También, la exploración del esqueleto nasal. Luego seguimos a la endoscopía, que es como se llama el introducir una cámara dentro de una especie de orificio natural, o también puede ser una incisión quirúrgica para visualizar, como se llama, un órgano hueco o una cavidad. Luego de haber tenido, como se llama, los estudios iniciales, se sigue para las pruebas de imagen, que serán imprescindibles para saber la extensión de la lesión. Entre ellos tenemos el TAG, el RNM, el PET. El TAG, que es una tomografía axial computarizada, como se llama, lo he puesto en orden, se podría decir de efectividad. Ese es el examen que es más útil es muy útil para la extracción ósea, para saber si ha habido una invasión de las partes blandas, pero tiene limitaciones. Estas limitaciones son como la dificultad de distinguir entre un tumor o una afección inflamatoria. La RNM, que es una resonancia nuclear magnética, es superior al TAG, y esta se usa cuando se trata de detectar invasiones craneales o de fosas. El PET-TC es una tomografía por emisión de positrones, que es muy superior a las ya dos mencionadas. Esta se usa para evaluar, como se llama, afecciones ganglionares. Hay otras pruebas averiguando que es el PEG con el TAG, que es una especie de prueba híbrida entre los dos, que recién tiene pocos estudios, que se dice que será mucho tendrá mayores usos que el PET. Luego tenemos la biopsia, que es por la vía endoscópica, que nos dará el diagnóstico definitivo. ¿Qué es la biopsia? Es el extraer, como se llama, un tejido o unas células del cuerpo para su análisis en el laboratorio. Normalmente se utiliza para determinar si se tiene cáncer o alguna otra enfermedad. Siguiente PPT, profesora. Profesora, siguiente, por favor. ¿Se cortó? No, le dije siguiente. Ya. Tenemos las... ¿Pueden? ¿Me escuchó? ¿Me escuchó o en dónde se cortó? No, me dijiste siguiente y cambié siguiente, pero me volviste a decir siguiente. Ahora sí, jerarquía de controles. Ya, bueno, ya todos conocemos qué es eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPPs. Siguiente, profesora. Ya, tenemos para la eliminación. Es que usar almacenes o lugares que tengan, como se llama, máquinas de succión del polvo o agentes que causen que puedan producir el cáncer nasal.
En sustitución tendríamos que al trabajar con las máquinas se tenga un acceso aislado a esos agentes físicos y químicos que se utilizan en el caso que han explicado en la carpintería, fabricación de calzados, aserraderos, etc. Los controles de ingeniería es el analizar el riesgo y mediante ello aplicar medidas de control, también ver el grado en que se encuentra el polvo que puede respirar, las mediciones y de los agentes químicos y físicos. Siguiente, profesora. Controles administrativos. Al analizar los reglamentos que conlleva a este tipo de trabajo y por ende mejorar la seguridad de dichos productos. Y equipos de protección, el que utilicen las mascarillas adecuadas de acuerdo a los estándares del trabajo. Eso sería todo, profesora. Ok, gracias. A ver, han expuesto en primero Arrieta, Choque y Chuquillanqui en ese orden, ¿verdad? Sí, profesora. Muy bien. Bueno, debo felicitar a los dos grupos han hecho una buena revisión, están leyendo más, están buscando más información. Sí, pues sí es cierto también cáncer de pulmón está mucho más difundido que el cáncer nasal. Entiendo que han buscado información, pero han encontrado, que es lo bueno, ¿no? Pero también es cierto que no iban a encontrar, y también creo que se los comenté, que no iban a encontrar información como enfermedad profesional en el Perú, porque ya comentamos también eso, no existe todavía en el Perú una data confiable de enfermedades profesionales porque no se están haciendo. No es que no existan, sino que no se está haciendo el diagnóstico, ¿no? Entonces todavía somos muy pocos especialistas y todavía no se está llegando a poder ponerle nombre y apellido a las enfermedades que existen, ¿no? O sea, encontramos cáncer de pulmón, pero todavía nadie lo está asociando con el puesto de trabajo, ¿no? Existe cáncer también nasal, pero también igual, cuando lo encuentran los oncólogos, no lo están asociando con el tipo de ocupación y a qué están expuestos como para determinar. Puede ser que sea sospechoso de la profesional y que nos lo deriven a nosotros, o sea, no, todavía no lo están asociando, ¿no? Por lo tanto, todavía no lo estamos viendo como debería ser y como en otros países sí pues, lo están manejando, ¿no? Definitivamente, bueno, han estado revisando sobre anatomía bastante y sobre también exámenes que estamos teniendo y que van apareciendo poco a poco, ¿no? Tenemos en ambos casos el tema del tabaquismo, ¿no? Como es cierto que en cáncer, ¿no? No podemos decir a ciencia cierta sí, o sea, de primera instancia, en un primer momento, que sí, pues este cáncer de pulmón es específicamente solamente por el puesto de trabajo, ¿no? Como bien les comentaba, tiene que ver también con varios parámetros, ¿no? Como como por ejemplo los estilos de vida que no sean saludables, ¿no? Si tenemos personas que consumen tabaco frecuentemente y aparte están expuestas a sustancias tóxicas, entonces tienen ahí dos posibilidades, ¿no? De hacer cáncer, ¿no? Si tenemos personas obesas que no hacen actividad física, que no consumen alimentos nutritivos, entonces también van a tener doble posibilidad, porque si trabajan en un área de riesgo, van a tener doble posibilidad de adquirir este cáncer, ¿no? Y también, obviamente que si están genéticamente predispuestos, ¿no? Y si aparte cerca de su casa también tienen esta exposición, como por ejemplo el radón, ¿no? Que aparte que en el trabajo están expuestos porque trabajan en minería subterránea, en sus días libres llegan a su casa y en la ubicación geográfica de su casa, o sea, en el terreno en el que está construida su casa, también tiene alta concentración de radón, entonces va a estar doblemente expuesto, ¿no? Entonces hay muchos componentes, pero sí se tiene que hacer el diagnóstico de todas maneras ocupacional, que es el que prima más, ¿no? Causa, efecto y factor epidemiológico entre los principales componentes. Tenemos también de todo lo que han comentado, ¿no?
dentro del diagnóstico, pues el gold estándar siempre es y será la biopsia, ¿no? Entonces, tanto a nivel pulmonar, se saca una pequeña muestra del tejido que están pensando que es cáncer, ¿no? Y esa muestra de ese tumor y lo llevan al patólogo. Igual también el cáncer nasal, saca una pequeña muestra del tumor vía laringoscopio, ¿no? Disculpen, endoscopia que ingresa por el seno, por la fosa nasal y llega hasta el seno. Entonces, de allí se saca una pequeña muestra y esto es lo que llevamos al microscopio para que el médico patólogo pueda definir, ¿es cáncer o no es cáncer? ¿En qué estadio está? ¿O en qué tipo de células tiene? Si es altamente maligno, si va a avanzar rápidamente, o si es, si es moderadamente maligno o tiene baja malignidad. Entonces, esos son los parámetros, ¿no? Y tienen que conocerlos ustedes porque van a trabajar en muchas empresas que van a tener este tipo de exposición. Entonces, tienen que saber que si hay alguna patología al que están expuestos dentro del trabajo también es cáncer. Por lo tanto, tenemos que duplicar y triplicar los esfuerzos porque los trabajadores no se compliquen. Y acuérdense también que los signos y síntomas de cáncer generalmente son muy tardíos si es que no se buscan. Por eso es que se tiene que buscar anualmente en el examen médico ocupacional que ya tengamos una pequeña sospecha de que está iniciando un cáncer, ¿no? En cuanto a la jerarquía de controles, algo vi por acá. Acuérdense, siempre los EPPs son respiradores, no son mascarillas, ¿ya? Las mascarillas son las simples, no son para protección del personal. Las mascarillas se usan, por ejemplo, si yo estoy con gripe o estoy con tos, me pongo la mascarilla para no contagiar al otro. O sea, la mascarilla es otro tipo ¿cómo se llama? De protección, pero no para la persona, no, o sea, no para mí, sino para el que está a mi costado, ¿no? En cambio, lo que usamos, los EPP, los EPI, o como quieran decirle, son siempre respiradores. Y cuando busquen respiradores van a encontrar pues, todas las gamas de respiradores, ¿no? Desde lo que tienen filtros, los que no tienen filtros, los que tienen oxígeno, los que no tienen oxígeno, o sea, para todo tipo de exposición, ¿no? Para químicos, para gases, entonces van a encontrar un tipo diferente de respirador. Siempre grábense que son respiradores, no pueden, ya no, acostúmbrense a no decirles mascarillas. Bien, muy bien jóvenes, entonces, como vuelvo a decirles, han hecho una revisión adecuada y no les voy a hacer consultas o hay alguien que quiera hacer alguna consulta de sus compañeros. A ver, vamos a ver. Algunos han llegado tarde. Alguien que haya llegado tarde me parece que cabe en el chat. Profesora, buenas noches. Yo llegué tarde. Antonio Fernández. Profesora, buenas A noches. ver, Disculpe, Tolentino, también llegué tarde. Me están exponiendo. a ver un ratito. En orden. A ver, ¿quién escribió en el chat? Escribió Michelle Acosta, ya está. Heidi Cuadros. ¿Dónde está Heidi Cuadros? Heidi Cuadros está.
No está, ¿no? René Vilca. Tolentino. Presente, profesora Tolentino. Ok. ¿Alguien más? Fernández Ábalos, profesora. Fernández Ábalos Anthony. Ujú. ¿Alguien más?